subepidérmica de origen autoinmune que puede cursar con brotes y remisiones. Le subrayé, puse en mayúscula esto de subepidérmica, porque si bien dentro de las enfermedades ampollares la más frecuente, o sea, en sí son infrecuentes las enfermedades ampollares de este tipo, pero la más frecuente es el pénfigo vulgar, y la diferencia, ¿sí?, para que ustedes ya vayan más o menos sabiendo, es que en el pénfigo vulgar la ampolla es supraepidérmica, y esa es una, digamos, una gran característica diferencial, ¿sí? Dentro de todos los tipos de penfigoides que hay, el ampollar es el más frecuente, ¿sí?, y afecta con más frecuencia a adultos a partir de la sexta década de la vida, en ambos sexos por igual. Fisiopatológicamente tiene un componente inmunológico y un componente inflamatorio. El componente inmunológico se da por la presencia de estos anticuerpos, como dijimos anteriormente, es una enfermedad autoinmune. La presencia de estos anticuerpos que van a reconocer dos tipos de antígenos que se encuentran en el hemidesmosoma. El hemidesmosoma es el tipo de unión que va a tener el queratinocito, o sea, el queratinocito de la membrana basal, de la capa más basal de la piel, con la membrana basal propiamente dicha, ¿sí? Este hemidesmosoma, que es como una cerradura, digamos, la que ancla el queratinocito de la membrana basal, tiene dos proteínas, una transmembrana, que es la proteína BP180, y otra, la proteína intracelular, que es el BP280. No me interesa que se acuerden, digamos, este tipo de proteínas, sí que estos anticuerpos que empiezan a circular son dirigidos contra proteínas del hemidesmosoma, que es otra de las características que lo distingue del pénfigo vulgar. Una vez, digamos, desencadenada esta respuesta inmunológica con la presencia de los anticuerpos hacia estos dos antígenos, se va a producir toda una reacción inflamatoria con la presencia o la activación de polimorfos nucleares, que se va a activar la vía del complemento, se va a activar, digamos, se va a producir la quimiotaxis de eosinófilos, liberación de proteasas, de elastasas, que van a hacer aún más la producción de estas ampollas, o sea, que se perpetúe en el tiempo estas ampollas que surgen ya cuando se produce el anticuerpo contra el antígeno. Esto es un esquema para que más o menos ustedes se ubiquen: el queratinocito con su hemidesmosoma, la membrana basal, y estas dos proteínas que están en esta zona, que es donde actúan los anticuerpos. Para desarrollar un penfigoide ampollar, digamos, tenemos factores de riesgo y factores desencadenantes, o sea, pacientes que por tener otras enfermedades o consumir ciertos fármacos pueden desarrollar el penfigoide ampollar. Obviamente la edad, generalmente mayores de 60 años, enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Esto se da más que nada, digamos, se cree, digamos, que el penfigoide ampollar está desencadenado o, digamos, como factor de riesgo pueden tener estas enfermedades neurológicas por la presencia de los antígenos del BP180 y el 230 en la piel, que también pueden estar expresados a nivel del sistema nervioso central. Y de esta manera se produciría como una reacción cruzada en estas enfermedades. Más allá también de todos los fármacos que los pacientes neurológicos o psiquiátricos con esquizofrenia, con depresión, demencia, etcétera, consumen, y que obviamente son fármacos que también pueden desencadenar o ser factor de riesgo para producir el penfigoide ampollar. Bueno, enfermedades dermatológicas como la psoriasis, el líquen plano son las más comunes que se pueden asociar a la formación de penfigoide ampollar. Lo mismo por tanto la psoriasis como el líquen, sobre todo la psoriasis, tiene muchas células presentadoras de antígeno y de linfocitos circulantes que lo que hacen es, digamos, exponenciar los antígenos y la inducción de estos anticuerpos hacia estas proteínas, sobre todo a la BP180. Por eso se cree que los pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo de tener en algún momento un penfigoide ampollar. Fármacos, como siempre, un montón: espironolactona, furosemida, analgésicos como el ibuprofeno, la amoxicilina, IECAS,
Y sobre todo hipoglucemiantes orales, se ha visto mucho con estos pacientes, sobre todo del grupo de la vidagliptina, la linagliptina, etc. Bueno, fototerapia, radioterapia, infecciones virales, sobre todo por el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simple, el HIV, ¿sí? Y las vacunas está como ahí medio discutido, pero bueno, se puede desarrollar un pénfigo ampollar secundario a alguna vacuna. Y por otro lado, el rechazo agudo crónico de pacientes trasplantados, sobre todo de trasplante renal. También por toda la medicación que se toma en esos pacientes. Bueno, acá les puse un poquito más explayado lo que les dije recién, o sea, las enfermedades neurológicas a las que se asocia la esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedad cerebrovascular, esquizofrenia, epilepsia, demencia, también asociado a neoplasias, neoplasias como desencadenantes de pemfigoide ampollar y sobre todo buscarlas, es decir, pacientes que vienen con un pemfigoide ampollar, si no tiene antecedentes de algún carcinoma de tracto digestivo, urinario, respiratorio, lo tengo que buscar y lo tengo que descartar, porque, digamos, es muy probable que el paciente lo tenga, no esté de manifiesto y se manifieste primero como un pemfigoide ampollar. Y bueno, otras asociaciones, como les dije recién, diabetes, los fármacos sobre todo hipoglucemiantes, psoriasis, pemfigo, líquen y entre otras. Clínicamente, el pemfigoide ampollar tiene dos fases. Una fase prodrómica o preampollar o no ampollar, en la cual el paciente se va a presentar con intenso prurito, con reacciones eritematosas o placas urticariformes, ronchas y demás, que puede preceder entre semanas a meses a la aparición de las ampollas, de la fase ampollar, ¿sí? Ya cuando el paciente, muchas veces esta fase hace que nosotros, tanto los dermatólogos como el paciente tal vez consulta a una guardia por prurito, porque se forman ronchas y demás, uno piensa en urticarias, piensa en un prurito del anciano, piense, bueno, pide al laboratorio y esté todo normal y bueno, lo manda a la casa con antihistamínico y después debuta o empieza con las ampollas. En la fase ampollosa o ampollar, lo que les quiero que les quede claro es el tipo de ampolla que tiene el pemfigoide ampollar, o todos los pemfigoides en realidad, que son ampollas grandes, tensas, de contenido seroso o serohemático. Esa ampolla con el tiempo no se rompen con facilidad, a diferencia de las ampollas del pénfigo. El pénfigo tiene una ampolla más frágil, ¿sí? Casi no vemos la ampolla en el paciente de pénfigo, ¿sí? En el pemfigoide, estas ampollas suelen durar mucho tiempo, se erosionan o se rompen por la zona en la que aparecen, que son zonas o hipopigmentación postinflamatoria. El signo de Nikolsky es negativo. Acuérdense que el signo de Nikolsky lo que es cuando uno hace presión, ¿sí? Con el dedo, con un baja lengua sobre una piel normalmente, o sea, clínicamente sana, se forma una ampolla. En el caso de un pemfigoide ampollar, no se va a formar esa ampolla porque el anticuerpo o la parte afectada está tan profunda en la piel que no le va a afectar la presión que yo le haga, ¿sí? Bueno, como les dije, la localización suele ser en tronco inferior, grandes pliegues y superficie flexora de miembros. De ahí a la zona en la que se suele romper romper la ampolla y generar las costras. El compromiso mucoso se da solo en el 30%, si bien es un porcentaje alto, dice solo en el 30% porque a diferencia de otras enfermedades o del pemfigoide cicatrizal, que después lo vamos a hablar, digamos, no es tan frecuente de ver. Bueno, las ampollas, como les dije, son tensas, pueden tener contenido seroso o contenido hemático y al romperse dejan como esta costra hemorrágica, digamos, costra serosa o hemorrágica, ¿sí? La histología se las dejo y les hablo porque quiero, o sea, si bien ustedes como médicos clínicos generales o médicos que van a estar en una guardia no les interesa tanto, pero bueno, para que lo sepan y vayan entendiendo, la importancia de realizar las biopsias en estos pacientes es poder, digamos, distinguir las enfermedades ampollosas que a simple vista pueden ser todas iguales. Lo que nos va a hacer la diferencia es la biopsia. Generalmente se hacen dos tipos de biopsia. La biopsia para la anatomía patológica, que es la que ve el patólogo,
directamente, ¿sí? Donde me va a mostrar a qué altura de la dermis o de la hipodermis se produce esa ampolla, ¿sí? Y la que se hace cuando se manda para la anatomía patológica, la biopsia se hace de la misma ampolla, ¿sí? De una lesión ampollar. Lo que se suele hacer es tomar un pedacito de la ampolla y un pedacito de piel sana, para que el patólogo pueda ver a qué altura de la piel está la ampolla. Y lo más importante en este tipo de pacientes es realizar la inmunofluorescencia directa, que la muestra se toma de piel sana, que no tenga eritema, que no tenga erosión, que no tenga costra, que no tenga nada, pero que esté cerca de alguna de estas lesiones, porque lo que va a hacer el patólogo es ver depósitos lineales de inmunoglobulina G y C3 en la unión dermoepidérmica, que eso es lo que nos va a hacer la diferenciación entre diferentes enfermedades ampollares. Y por otro lado tenemos la inmunofluorescencia indirecta, que no se suele usar mucho, que es un método serológico para detectar anticuerpos IgG circulantes. Esto es lo que ve el patólogo, ¿sí? Entonces, yo tomo una muestra, ¿sí?, de piel. Para la anatomía patológica es esta muestra rosadita y violeta, que es con hematoxilina y eosina. Y como ven acá, es esta partecita de la piel, sería una piel sin ampolla, y acá ven cómo se empieza a despegar, y es la parte de la ampolla. Esto es como que yo acá vendría con el punch, con el bisturí, y tomaría una porcioncita de ampolla y una porcioncita de piel sana, para poder ver de dónde se separa la piel, ¿sí? Todo esto sería epidermis, sus diferentes capas, bueno, el infiltrado, el contenido seroso o hemático, y esta parte sería la membrana basal, ¿sí? Y en la inmunofluorescencia directa, lo que se ve es todo el depósito de inmunoglobulina, o sea, de anticuerpos, IgG en este caso, y de complemento en forma lineal. Ven que es bien delimitado en esta forma, ¿sí? Eso para que lo diferencien después de cuando veamos dermatitis herpetiforme. Las variantes clínicas del... Sí. O sea, como que la muestra la tomarías como en sentido perpendicular a la piel y agarrarías como una parte de la ampolla y una parte de piel sana, como que romperías la ampolla. Exactamente. Ah, está. Cuando, Era para... eso para la anatomía patológica. Y para la inmunofluorescencia se toma de piel sana, de piel cerquita a una ampolla, pero que no tenga ninguna lesión. Dale, Bueno, gracias. no, de nada. Las variantes clínicas son un montón, chicos. O sea, la verdad que yo no me voy a poner a hablarles de cada una ni se las describí nada, porque, digamos, no me interesa que ustedes sepan todo esto. Sí que existen. Y sí los diagnósticos diferenciales con otras dermatosis ampollares, como la dermatitis herpetiforme, que vamos a hablar, la epidermolisis ampollar, dermatosis por IgA lineal, que lo mismo, generalmente da ampollas pequeñas, que se rompen fácilmente, y lo que diferencia siempre es la inmunofluorescencia, porque es cómo se van a depositar estos anticuerpos en la membrana basal y qué tipo de anticuerpos van a tener. Y el pemfigoide de la mucosa, que bueno, él es una variante también. Para hacer el diagnóstico del pemfigoide ampollar y de cualquier, digamos, enfermedad ampollar, necesito de los 3 parámetros. La clínica, que es la que vamos a ver, la ampolla grande y tensa, localizada en los sitios que ya dijimos. La histología, que es lo que me va a decir el patólogo dónde ve la ampolla, en este caso es subepidérmica. Y la parte inmunológica de la inmunofluorescencia directa, donde el patólogo me va a decir que ve complejos de anticuerpos IgG y complemento en forma de patrón lineal en la membrana basal, y la inmunofluorescencia indirecta, que va a andar circulando IgG antidesmosomas. Como les dije, la inmunofluorescencia indirecta no se suele pedir porque son además reactivos muy caros, entonces no suele haber en ningún lado. Bueno, el tratamiento se basa prácticamente en los corticoides.
Cuando tenemos un pemfigoide ampollar leve, donde menos del 10% de la superficie corporal está afectada, o sea, tenemos poca área de ampollas o erosiones, podemos usar corticoides tópicos. No porque no podamos usar los orales, pero es como, bueno, se reserva el oral para áreas más grandes afectadas. Cuando ya tenemos un pemfigoide moderado severo o más compromiso, digamos, de la superficie corporal, ya iniciamos corticoides sistémicos. El que se usa es la prednisona de 0,5 a 1 miligramo kilo día. ¿Y cuánto dura el tratamiento? El tratamiento dura con esa dosis total hasta que el paciente no tenga más ampollas nuevas. O sea, cuando yo lo voy controlando, generalmente estos pacientes se controlan el primer tiempo cada 2 a 4 semanas. Y cuando el paciente o yo me diga o yo vea, evalúe que el paciente no tuvo más ampollas nuevas, que todas las lesiones que tiene son viejas, ya se están secando, ya hay costras y demás, yo ahí puedo decir, bueno, empiezo el descenso, que generalmente tarda aproximadamente 2 meses, 3, porque bueno, una vez que yo veo que no tiene más ampollas, tengo que esperar una semana o 2 más como para evitar hacer regresión, pero más o menos son 2 meses hasta que el paciente se limpia, entre comillas, y ahí empiezo a hacer la disminución gradual. Acuérdense siempre, pacientes que tienen más de 5 días de corticoide de alta dosis, siempre lo bajamos gradualmente, en un porcentaje de un 25% cada 2 a 4 semanas, y cuando ya tenemos 20 miligramos día, más o menos se baja de a 5 miligramos hasta alcanzar una dosis de mantenimiento, ¿sí? Hay pacientes que a medida que se va bajando la dosis vuelven a tener algún brote, entonces se vuelve a la dosis en la que no tenía brotes. Yo lo voy bajando al paciente, llegué a los 20, lo quiero pasar a 15, hace una semana de 15 y se me brota, vuelvo a 20, lo extiendo un poquito más y vuelvo a intentar bajarlo, ¿sí? O sea, siempre se vuelve a la última dosis donde el paciente no tuvo lesiones. Siempre acuérdense que paciente con dosis alta de corticoides, yo le tengo que incorporar calcio y vitamina, sí o sí. Si ustedes no lo quieren incorporar ustedes, lo pueden dar a un endocrinólogo, ¿sí? Obviamente hacer medición de calcio, vitamina, hacer, digamos, un examen óseo también. Y el protector gástrico no en todos lados está descrito. Muchas veces estos pacientes son polimedicados, por ende ya tienen un protector gástrico incorporado a su medicación habitual, pero bueno, no está mal hacerlo si va a empezar a tomar tanta medicación, ¿sí? Otra de las cosas de los tratamientos a los cuales se les suele sumar a estos pacientes, como para no darle tanto tiempo dosis altas de corticoide, se agregan ahorradores de corticoides que generalmente son antibióticos antiinflamatorios como la doxiciclina o la aminociclina a dosis de 100 a 200 miligramos día por 1 o 2 meses, como para ir pudiendo bajar el corticoide, o inmunosupresores que se puede usar la zatioprina, el metotrexate o el micofenonato mofetil. Normalmente el que más se usa es el metotrexate. Tenemos el metotrexato y tenemos el ácido fólico. O sea, acá tenemos 3 fármacos que el paciente sí o sí va a tomar por la enfermedad. Le asociamos el calcio, la vitamina D, o sea, más lo que él toma por su hipertensión, su diabetes, lo que sea. Imagínense una farmacia al paciente. Entonces el protector gástrico, a mi criterio, no estaría mal. Y como biológicos, en caso de pacientes que no mejoran o cuando estoy bajando la dosis me vuelven a brotar y demás, se suele, está escrito en la bibliografía, usar biológicos como el rituximab y el omalizumab, que son anticuerpos monoclonales, cada uno dirigidos a diferentes inmunoglobulinas. El rituximab es contra en realidad contra los CD20 de los linfocitos B y el omalizumab contra la IgE. Ustedes se preguntarán por qué el omalizumab, que está dirigido contra la IgE, si acá todo lo que hablamos era IgG. Se ha visto, ¿sí?, que estos pacientes también tienen un aumento de la inmunoglobulina E, que es la que nos daría la razón de por qué el paciente presenta en una primera etapa tanto prurito, ¿sí?, es que está relacionada con la liberación de mastocitos y histamina. Eso con respecto a lo que es el pemfigoide ampollar, ¿sí?
Dentro Profe, una consulta. ¿sí? ¿Puede repetir de vuelta la duración de los tratamientos que me perdí? El Eh, tratamiento principal es con corticoides, la prednisona, ¿sí? De 0,5 a 1 miligramo kilo día. 0,5 cuando, por ejemplo, no tenés tanta, o sea, vos lo vas calculando de acuerdo a la severidad del paciente. Si vos tenés un paciente que está brotado entero, con muchas ampollas o muchas áreas comprometidas, la zona inguinal, genital y demás, calculás a 1 miligramo, si no 0,5. El tratamiento dura, o sea, esa dosis de 1 miligramo kilo, por ejemplo, un paciente de 70 kilos le da 70 miligramos de prednisona día. Esa dosis plena total es hasta que el paciente no tenga nuevas ampollas o no tenga nuevos signos inflamatorios, no tenga prurito, no tenga lesiones eritematosas, no tenga ampollas, ¿sí? Cuando el paciente viene y te dice, no me sale más ampollas hace una semana, voy a decir, listo, acá empiezo a bajar la dosis, ¿sí? Se baja cada 2 a 4 semanas un 25%, o sea, vas haciendo el cálculo a medida que el paciente va llegando al cónsul. ¿Cuánto dura el tratamiento en general de los pacientes con pemfigoide? Y año y medio, 2 años, o sea, va a depender, porque son pacientes que pueden tener brote, vos le podés sacar todo el corticoide, están bien 2 o 3 meses y vuelven a tener un brote del pénfigo, ¿sí? Entonces, normalmente es un año el tratamiento, ¿sí? Asociado, bueno, en ese año vos le fuiste bajando la dosis, ¿no? O sea, no es que lo tenés un año entero con 70 miligramos de corticoide. Lo fuiste bajando y en los últimos meses son de 5 a 10 miligramos día. Asociado al corticoide, para no hacer tan extensa esa primera etapa hasta que el paciente se limpie y no tenga más ampollas, le podés dar los antibióticos antiinflamatorios como la doxiciclina y la minoxiclina, que lo que van a hacer es ayudarte a sacarle más rápido el corticoide o a disminuirle la dosis más rápida del corticoide, ¿sí? Pero para que te quede claro, dosis de tratamiento hasta que no tenga más ampollas y de ahí lo vas bajando al corticoide. Perfecto, gracias. No, de nada. Profe, y a los antibióticos los incorporamos cuando empezamos a bajarle el corticoide, ¿no? No de entrada. Le podés esperar hasta, digamos, que el paciente vaya respondiendo solo y sí, esperás un mes y ahí le podés ya empezar a dar el antiinflamatorio o cuando por ahí veas que bajándole un poco la dosis empieza a brotarse. Entonces, para no volverla a subir tanto la dosis, lo mantenés con el antibiótico, que ya te digo, más o menos entre 2 a 3 meses de tratamiento con esos antibióticos. Si le diste 3 meses y el paciente vuelve a tener ampollas y no le puedes bajar, le asociás generalmente el metotrexato a dosis de 15 miligramos. Dale. Y el metotrexato también. Doctora, disculpe. ¿Sí? No, que te envíe la compañera, después le pregunto. Bueno. El metotrexato, profe, ¿hasta cuánto? ¿También igual el mismo patrón que el antibiótico? No, el metotrexate lo podés tener más tiempo y hasta incluso podés suspenderle el corticoide totalmente y dejarlo solamente con el metotrexate como un tratamiento más prolongado. Tiene menos efectos por ahí secundarios, si bien tiene sus efectos secundarios, pero le podés rotar directamente al final del tratamiento con todo metotrexate. Dale, gracias, profe. No. Y... Ay, Tommy, te escucho recortado. O sea, si querés escribime. Ay, sí, ahí le apago la cámara. No, le consultaba si para lo que es, para prevenir la gastropatía, o sea, el protector gástrico, ¿le podemos dar un omeprazol, por ejemplo? O sea, le damos uno al día junto con el glucocorticoide. Sí. Listo. Gracias. Y si no, si el paciente empieza, siempre estos pacientes, como les dije recién, polimedicados, o sea, ya generalmente vienen polimedicados ya cuando tienen la enfermedad. Ojo de ver antihipertensivos, de ver los fármacos hipoglucemiantes, porque pueden ser los causantes del pemfigoide. Entonces,
primero, pacientes que debemos tener una comunicación con los otros especialistas, el cardiólogo, el diabetólogo, como para ir viendo si es posible suplantar alguna de las medicaciones que yo puedo sospechar que sea el causante. Y bueno, yo le puedo dar omeprazol 20, hago una dosis de 20 o 40 miligramos y veo que el paciente con el tiempo empieza con signos de gastritis y bueno, o sea, lo mejor es por ahí derivarlo al gastroenterólogo, obviamente con todas también las medidas que ya sabemos de prevención, que no se acueste enseguida de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo me quedo corta y ya no puedo más, lo derivo al gastroenterólogo, ¿sí? Como para, o a su clínico como para que maneje esa parte. Con respecto al eritema nodoso, Listo. perdón, con respecto al pemphigoide cicatrizal, no les puse mucho porque la verdad es que no se ve mucho. Que, bueno, básicamente enfermedad ampollar autoinmune, que tiene afectación casi exclusiva de las mucosas. Digo casi exclusiva porque puede tener afección a nivel de piel. Es de difícil diagnóstico, ¿sí? Con alta morbilidad y baja mortalidad. Lo que hace que sea, digamos, que pueda tener, además de la afección de mucosas, la afección en piel, es que los anticuerpos siguen estando dirigidos, además de la antilaminina, al BP180. En este caso sí es más frecuente en mujeres, entre la 6ª y 8ª década de la vida, pero no hay diferencias raciales. Las mucosas más afectadas son la oral, la ocular y la genital. La ocular es con la mayor frecuencia que se ve y la oral, pero la ocular y genera muchas alteraciones a nivel de las conjuntivas, genera cicatrización, puede generar amaurosis, o sea, no genera mortalidad en el paciente, pero sí le genera muchos cambios a nivel, digamos, de su vida diaria, ¿sí? Entonces, los tratamientos deben ser, digamos, inmediatos. No se debe, digamos, si ve una... Esto ya, el pemphigoide de cicatrizal ocular lo ve más el oftalmólogo, chicos, ahí el dermatólogo puede sospecharlo y derivarlo, pero no se suele romper ni hacer tratamiento quirúrgico de las ampollas que puedan verse dentro de las mucosas en la parte aguda, porque va a generar más cicatrización, más sinequias. Entonces, primero se hace tratamiento con el corticoide y una vez que la enfermedad está estabilizada, se pasa al procedimiento quirúrgico si hay que debridar, si hay que sacar alguna sinequia o lo que fuera, ¿sí? El tratamiento de elección siempre primero es el corticoide. Bueno, terminando con el pemphigoide ampollar y el pemphigoide cicatrizal, pasamos a otra enfermedad ampollar, que es la dermatitis herpetiforme y / enfermedad de During, ¿sí? Pero es más frecuente entre la 2ª y la 5ª década de la vida. Evoluciona por brotes, por esta relación a la enteropatía sensible al gluten. Es un diagnóstico engorroso por esto de los brotes y porque el paciente por ahí no sabe distinguir cuándo se brota, cuándo no se brota, y se la puede confundir con enfermedad por IgA lineal, enfermedad ampollar crónica, y de ahí la importancia también al momento de hacer el diagnóstico, la inmunofluorescencia directa. Generalmente cuando uno sospecha de dermatitis herpetiforme, no pide, o sea, solamente hace la biopsia para la inmunofluorescencia directa, no hace la biopsia de la histopatología. Clínicamente vamos a tener erupciones papulares o pápulo-vesiculares, eritematosas, pruriginosas y polimorfas. ¿A qué nos referimos cuando decimos polimorfas? Es que en un mismo paciente o en una misma región del cuerpo, el paciente puede tener pápulas, puede tener pequeñas vesículas, puede tener eritema, o sea, todo en diferentes estadios evolutivos, ¿sí? Va a tener muchas escoriaciones, muchas costras, porque al paciente le pica tanto que se rasca, se lastima, él mismo se rompe esas pequeñas vesículas o ampollas. Tiene distribución simétrica, ¿sí? En zonas posteriores del cuerpo. Esto generalmente, a esta patología nosotros la miramos de atrás, se dice, porque lo mirás de frente al paciente, generalmente no suelen tener lesiones, y lo mirás de atrás y suelen verse todas estas manifestaciones clínicas.
Suelen agruparse en forma arracimada o herpetiforme estas papulovesículas. Raramente se afectan las mucosas y, como dije anteriormente, evolucionan por brotes. Esta es la clínica, ¿sí? El paciente generalmente tiene costras más que vesículas, no solemos ver la vesícula ni la ampolla porque ya el paciente se rascó, se lastimó, ¿sí? Acá hay pápulas, acá hay algunas vesículas, medias ampollas, ¿sí? O zonas más placas eritematosas, ¿sí? De tipo urticariformes. Acá un cuadro más severo, fíjense que toda la parte posterior, en la zona glútea, ¿sí? Miren acá los brazos, cómo se ve en esta zona posterior, acá lo mismo, en el codo, ¿sí? Le mirás de frente, el paciente no tiene lesiones. Acá les quiero dejar claro un par de cosas. Los pacientes que tienen dermatitis herpetiforme, o sea, que les llegan a la consulta o que ustedes vean que tienen lesiones sospechosas de dermatitis herpetiforme, siempre van a tener una enteropatía sensible al gluten, con manifestaciones o sin manifestaciones. Un 10% al 20% van a tener signos clínicos de mala absorción que el paciente por ahí no los distingue, no le dio importancia, no sabe cómo clasificarlos. Un 20% va a tener sintomatología atípica o va a ser oligosintomático, como de vez en cuando tengo, no sé, diarrea o distensión abdominal, también sin darle mucha importancia, pero un 90% van a ser asintomáticos a nivel intestinal, o sea, no va a referir que haya tenido ningún problema gastrointestinal, pero todo paciente con dermatitis herpetiforme que yo le haga una biopsia de intestino o le pida anticuerpos, antitransglutaminasa, antiendomicio, antihiladina, seguramente me va a dar positivo. A diferencia de los pacientes que ya están diagnosticados con una enfermedad celíaca, leve, moderada o grave, los cuales no siempre van a tener dermatitis herpetiforme. O sea, ¿cuántos pacientes celíacos ustedes conocen? Capaz entre ustedes mismos hay algún celíaco y no tiene dermatitis herpetiforme, pero sí el paciente que venga con dermatitis herpetiforme, búsquenle o háganle seguimiento de la enfermedad celíaca. La patogenia de la dermatitis herpetiforme se basa en la interacción de 3 factores: factor genético, ambiental e inmunológico. El factor genético, poco para que entiendan, se ve mayor asociación o incidencia en gemelos monocigotas, es 15 veces mayores en familiares de primer grado, o sea, papá o hermano, tío con dermatitis herpetiforme va a tener 15 veces más la probabilidad de tener dermatitis herpetiforme. Se presentan 2 haplotipos, o sea, acuérdense que los haplotipos son variaciones genéticas que se van, traspasando o se van heredando de padres a hijos. En el caso de la dermatitis herpetiforme tenemos estos haplotipos o estas alteraciones genéticas en el cromosoma 6, el DQ2 y el DQ8, ¿sí? Que es importante para después, más adelante, ver la parte fisiopatológica de por qué hay enfermedad celíaca y después la dermatitis herpetiforme. Su presencia, o sea, la presencia de estos haplotipos tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, yo le doso genéticamente estos haplotipos y no los tengo, seguramente ese paciente no va a tener la enfermedad. Entonces pensamos en otras dermatitis. El factor inmunológico, en el caso de la enfermedad celíaca, los anticuerpos, los antígenos transglutaminasa tisular con los anticuerpos IgA e IgG, antitransglutaminasa y antigliadina, que son los que más se dosan. Y en el caso de la dermatitis herpetiforme, el autoantígeno transglutaminasa epidérmica con anticuerpos IgA específicos para la transglutaminasa epidérmica y la IgA reactivos para la transglutaminasa epidérmica y tisular, que es la del enterocito. Y factores ambientales, o sea, todos estos pacientes ya tienen han tenido alguna infección intestinal o algún procedimiento quirúrgico previo o mismo la hipersensibilidad al gluten que hace que tengan más predisposición a desarrollar la enfermedad en piel. Acá les puse como un cuadrito
A ver si puedo explicárselos y que lo entiendan, como para que vean. ¿Qué pasa acá tanto en la enfermedad celíaca como en la dermatitis herpetiforme? Cuando uno consume alimentos ricos en gluten, que la proteína del gluten es la gliadina, esa gliadina ingresa al intestino, digamos, pasa por los enterocitos, y la transglutaminasa tisular, o sea, la del enterocito, lo que hace es dividir, digamos, esa gliadina y unirse a una parte de la gliadina, y cuando se une a esa gliadina hay una célula presentadora de antígeno que tiene en su membrana estos anticuerpos, digamos, estos complejos de DQ2 y DQ8 que se los hablaba, o sea, son ya predisponentes genéticos que captan esa gliadina circulante con la transglutaminasa tisular. Al estar esta célula presentadora de antígenos circulando, lo que hace es activar, o el linfocito T CD4 le llama la atención, digamos, y se une, digamos, a esa célula presentadora de antígeno que tiene la gliadina ahí latente, y entonces el linfocito CD4 dice, esto no es normal, o sea, esto no tiene que estar acá, entonces me empiezo a producir ciertas citoquinas y T-helpers 1, que lo que hacen es generar atrofia de las células de los enterocitos, atrofia de las vellosidades, como ven acá, digamos, esto sería lo normal, y con el correr del tiempo lo que le pasa al enfermo celíaco es que va perdiendo las vellosidades intestinales y va produciendo apoptosis de estos enterocitos, ¿sí? Pero también lo que hace el linfocito CD4 es activar a través del T-helper 2, o sea, de células cooperadoras, la activación de linfocitos B. Los linfocitos B, ¿qué hacen en el cuerpo? Producen anticuerpos. Estos linfocitos B lo que van a hacer es producir anticuerpos antitransglutaminasa epidérmica, que es la que está en el enterocito, y va a salir a la circulación sanguínea. Cuando el anticuerpo IgA llegue, o sea, circule por sangre y llegue a la epidermis, va a captar esa IgA, ese anticuerpo IgA, va a captar la transglutaminasa epidérmica, que pobre, no tenía nada que ver acá con la gliadina, pero que esa IgA, al decir, bueno, yo me activé porque había antitransglutaminasa, entonces ataca a la transglutaminasa epidérmica y por eso se produce la manifestación en piel de esta enteropatía sensible al gluten, ¿sí? O sea, es como una entidad cruzada por la producción de estos anticuerpos IgA. Histopatológicamente volvemos a la biopsia, ¿sí? Paciente que le haga una biopsia de una ampolla, de una erosión, de una costra, lo que va a ver el patólogo es digamos, va a tener una variabilidad y va a haber estos abscesos de neutrófilos, ¿sí? En las puntas de las papilas dérmicas, y a veces puede haber algunas vesículas subepidérmicas que, como les dije, como el paciente ya viene muchas veces sin vesícula, sin ampolla, no se suelen ver. Pero lo característico es este microabsceso de neutrófilos, ¿sí? Que el patólogo ve. Y en la inmunofluorescencia directa, que esto sí se lo tienen que anotar, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el depósito granular de IgA en la unión dermoepidérmica. Acuérdense que en el pemfigoide ampollar era un depósito lineal, o sea, teníamos todo acá una línea bien reactiva y era de IgG. Acá estamos hablando de IgA, ¿sí? La inmunofluorescencia directa, la muestra se toma en solicitar los anticuerpos, ¿sí? Los antitransglutaminasa, la antigliadina, ¿sí? Y ya podemos, en todo paciente que uno sospecha de esta dermatitis herpetiforme secundaria al gluten, hacerle un tratamiento, una dieta sin gluten estricta, o sea, se le tiene que informar al paciente que no puede comer nada, y si de esa manera el paciente mejora,
ya indirectamente estamos haciendo el diagnóstico porque hasta que tengamos el resultado de la biopsia, porque bueno, ya va a mejorar y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Bueno, las pruebas diagnósticas, volviendo a lo mismo, biopsia de piel, lo mismo es lo que está acá, digamos, el estudio histopatológico, los microabscesos de neutrófilos, en la inmunofluorescencia directa, la IgA granular en la membrana basal, el estudio inmunológico, o sea, de los anticuerpos, antiendomicio, antitransglutaminasa. El estudio digestivo es opcional, o sea, no siempre se le solicita al paciente, por ahí se le hace, digamos, un control clínico y demás, y yo particularmente lo derivo al gastroenterólogo, y bueno, que el gastroenterólogo vea si quiere o no hacerle biopsia duodenal, porque como les dije hoy, muchas veces el paciente no tiene sintomatología, digamos, de mala absorción, pero bueno, ya puede empezar a verse en una biopsia la ausencia o la disminución de las vellosidades. Se hace dosaje de B12, hierro y ácido fólico por el tema de la mala absorción, y lo genético obviamente es opcional, y acá en Argentina estamos lejos, digamos, de poder hacerlo de rutina, ¿sí? Pero bueno, no, lo único que nos haría es ver si genéticamente va pasando, tenemos la posibilidad de transmitírselo a nuestros hijos. El tratamiento de base, y sí o sí, sin excepciones, es la dieta libre de gluten. Puede tardar en aparecer una mejoría hasta 1 o 2 años, la mejoría total sin brotes, pero el paciente refiere la mejoría, digamos, del prurito, sobre todo de la picazón, al suspender la ingesta. Tratamiento sintomático, si el paciente tiene mucho prurito, al principio podemos darle antihistamínicos o corticoides tópicos para mejorar esas lesiones y que no se rasque. Y como otro tratamiento que se suele usar, es cuando no mejoran con la dieta libre en gluten y siguen muy sintomáticos, es la dapsona, que se da entre 50 a 100 miligramos día y se va aumentando hasta dosis máxima de 400 miligramos. Siempre que voy a dar dapsona como opción terapéutica, debo dosar la glucosa 6-fosfato. Y bueno, como efectos secundarios, la dapsona puede dar anemia hemolítica, metahemoglobinemia, leucopenia, erupción cutánea, y se debe controlar a esos pacientes con hemograma, función renal, hepatograma, perfil tiroideo, etc. A veces está asociada la dermatitis herpetiforme con otras patologías autoinmunes, por eso hablábamos recién de pedir todo lo que es el perfil tiroideo, diabetes y demás. Glucemia, perdón. Bueno, acá les puse, ¿sí? Patología tiroidea, anemia perniciosa, diabetes, hiperparatiroidismo, lupus, y con enfermedades malignas como el linfoma no-Hodgkin, el linfoma T asociado a enteropatía. Bueno. El diagnóstico diferencial, bueno, paciente con sospecha de escabiosis, donde las lesiones más que nada son en la parte de los pliegues, de la región submamaria, de las muñecas, dermatitis atópicas, eczemas de contactos, otras dermatosis con ampollares, como la dermatosis IgA lineal, pemfigoide ampolloso, una urticaria papulosa, que es más rara, o escoriaciones neuróticas, que es paciente que se rasca por rascarse, ¿sí? Que, digamos, hay que buscar. Este es como un resumencito, así que si le quieren sacar una foto de lo que van haciendo paso a paso, si da positivo, si da negativo, como para que lo tengan más resumidito. Y creo que ahí termina, sí, ahí termina. Dermatitis herpetiforme. ¿Se durmieron? ¿No se durmieron? Tengo una consulta acerca de la dapsona. Sí. Eso entonces lo damos una vez que después de la dieta con gluten no mejoró del todo. Exacto. ¿Y por cuánto tiempo? O sea, hasta que podamos ver, generalmente se da entre 3 a 6 meses y ahí se empieza a sacar la dapsona y se sigue, obviamente el paciente tiene que ser indefinidamente comer sin gluten y ver si de ahí de esa manera mejora. Genial, O gracias. hasta que presente el paciente síntomas, digamos, secundarios a la dapsona, una anemia, una leucopenia, etc.
¿Y eso se va sacando después de manera progresiva? No, se suspende nomás. Genial, gracias. Profe, ¿y con qué objetivo lo damos teniendo en cuenta que es un antibiótico? Tipo, en la bibliografía decía que es bacteriostático, pero, o sea, como que no tiene que ver, por ejemplo, con la fisiopatología. Porque se usan, por ejemplo, igual que la doxiciclina, igual que la minoxiclina, en dermatología usamos mucho esas medicaciones como antiinflamatorias. Entonces Ah, ok. ¿Alguna pregunta más o seguimos? Vamos Ah, ahí. sí, profe, una consulta más. Sí. ¿El pemfigoide ampollar es el de Leber? ¿Es el mismo? Sí, Ah, ok, gracias. no hay nada. Bueno, vamos con el eritema nodoso. Bueno, hasta que cargue. Bueno, el eritema nodoso. El eritema nodoso es una paniculitis, o sea, una inflamación de la grasa, digamos, subcutánea, de forma septal. O sea, acuérdense que los adipocitos están dispuestos de manera que están separados por septos, ¿sí? O por lóbulos. Entonces, en este caso, el eritema nodoso es una inflamación de esa grasa entre los septos, digamos. Se desarrolla como una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4, es decir, que está desencadenada por la acción de células y no de anticuerpos, de linfocitos y demás, que se desencadena, o sea, esa respuesta, esa reacción de hipersensibilidad se desencadena por la presencia o por los diferentes antígenos que puede tener el paciente, ¿sí? Que va llevando al depósito de estos complejos, de inmunocomplejos en la pared de los vasos septales. Más frecuentemente se da entre los 20 y los 30 años y es mucho más frecuente en las mujeres. Como les puse de abajo, es como un síndrome cutáneo de origen multifactorial porque son muchas las causas que lo pueden producir en un mismo paciente porque se van sumando como factores, ¿sí? El 50% es idiopático, o sea, no llegamos a determinar cuál es la causa que lo produjo. Después hay drogas, dentro de las más frecuentes son anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, por eso siempre las mujeres en este caso salimos perdiendo, o a veces sulfas u otros antibióticos, ¿sí? Infecciones como principalmente bacterianas, con mayor frecuencia por estreptococo, también puede ser por bacilos, de Hansen o de Koch, micosis, virus, etcétera, por sarcoidosis, neoplasias como linfomas, leucemias, hormonales, durante el embarazo se puede producir, o como les dije recién, terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos, o asociadas a enfermedades sistémicas como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, síndrome de Sweet, síndrome de Behçet, lupus, pancreatitis, ¿sí? O sea, hay muchas enfermedades sistémicas que pueden manifestarse con eritema nodoso. Clínicamente el eritema nodoso puede tener manifestaciones generales previas a la aparición de los nódulos, que son mialgias, artralgias o fiebre de varios días, y la específica es el nódulo subcutáneo de aparición repentina, que es de distribución bilateral y simétrica, ¿sí? Son más al principio, son más palpables que visibles, o sea, a veces uno no los ve, pero pasa la mano y siente los bultitos, que posteriormente esa piel que está por encima de esos nódulos se va a volver más eritematosa y cuando pase el tiempo es como un hematoma, va a tener como los cambios propios de un hematoma, ¿sí? De rojo pasa a un violáceo, o del violáceo pasa a un amarillito y después desaparece, ¿sí? Lo más frecuente de la localización es en la cara anterior de miembros inferiores y menos frecuentemente podemos, según también qué es lo secundaria
Profe, no te escucha. Se le ha cortado seguramente. Algo del Boloña, que es el que uso como de cabecera, y de esos lugares. O sea, me guié más por el BUSI. Si bien eritema nodoso, por ahí también leí de unas internet, digamos, de páginas de dermatología, pero bueno, traté de sacar lo más básico y lo que decía en el BUSI me fui guiando por eso. O sea, quería completarle porque el BUSI está como muy simple por ahí, quería ponerles algo más para que lo entiendan, pero sin hacérselo tan complicado, porque la verdad que el eritema nodoso no tiene mucha ciencia. O sea, básicamente con el eritema nodoso lo que les puede pasar a ustedes entrando a una guardia y demás es que se lo confundan por ahí con una celulitis, con una erisipela, con una, no sé, picadura de algún insecto, ¿sí? Pero bueno, en la guardia, en un consultorio, digamos, de primera demanda, está bien tomarlo como diagnóstico, saber que existe el eritema nodoso, que bueno, le puedo dar antibióticos, pero si el paciente no mejora, indefinidamente el paciente va a mejorar solo a las 3 o 4 semanas. Pero si son varios focos, o sea, por eso les dije, son bilaterales. Es muy raro que una celulitis sea bilateral. Generalmente la celulitis es unilateral. Lo mismo que una erisipela, lo mismo que una picadura de un insecto. O sea, entonces, si el paciente les llega con varias lesiones eritematosas bilaterales en los miembros inferiores y no se queden solo con algo infeccioso de la piel, busquen otras causas. Se deriva al especialista. Sí, o bueno, tenerlo en cuenta, obviamente, o sea, lo pueden tener en cuenta. No está mal si le dan antibiótico, porque obviamente, como les digo, es la primera atención, es la demanda, o sea, no es que vamos a saber todo cada vez que estemos en una guardia, pero si ese paciente es reincidente, o sea, a los 2 o 3 días viene de nuevo porque tengo estos nódulos en la pierna, tengo estas lesiones, y no le cambien antibiótico, o sea, más fuerte todavía, piensen en que puede ser otra cosa y ahí sí, derívenlo a un dermatólogo, que lo vea el dermatólogo ahí del hospital o algún consultorio y también si el paciente tiene, más allá que puede tener mialgias, artralgias, una leve alteración del estado general, no va a tener una alteración del estado general tan grave como para internarlo o para pasarle antibiótico endovenoso. Entonces, se puede manejar ambulatorio. Profe, de casualidad, ¿usted sabe si el Bologne lo podemos conseguir en PDF? Porque con mis compañeros encontramos una versión, pero está en inglés. Sí, yo les iba a decir que lo tengo en inglés, no en español. Déjame que le pregunte al que me vende a mí los libros a ver si tiene una versión en español y les aviso, les paso en la próxima clase. Bueno, dale, sería un golazo porque estamos flojos con Sí, inglés. yo igual, chicos, como les dije en la primera clase, yo me guío del Boloña porque les complemento algunas cosas para que ustedes lo entiendan mejor o porque quiero como que no sé qué, pero el BUSI yo también lo voy leyendo, trato de hacer la mayoría, poner los conceptos que están en el BUSI porque es lo que ustedes tienen como bibliografía. El penfigoide, por ejemplo, hay una guía de tratamiento y de manejo de penfigoides, de pénfigo y de penfigoide, los dos, en la Sociedad Argentina de Dermatología, que también tiene psoriasis, también tiene la guía de dermatitis atópica, etcétera. Entonces, por ahí también lo pueden leer ahí, como para entender, o sea, les voy complementando cosas del Boloña simplemente para que completen la idea y no se queden con títulos y cosas así tiradas nada más en una diapositiva. Me parece que... Pero... Claro, porque en el BUSI, por ejemplo, no nombraba los factores, por ejemplo, en el penfigoide, ni los factores de riesgo, ni esto de las 2 fases, y por ahí sí, algunas cosas son bastante escasas de información. Bueno, yo siempre le paso
¿Cómo es? Bueno, el pemfigoide, ya les digo, lo pueden leer en la Sociedad Argentina de Dermatología, ponen así en Google y les aparece la guía. Creo que es del 2021 al 2022, pero no ha cambiado. Y bueno, yo al doctor Paltengui les suelo pasar todas las clases y le dije que las vaya subiendo, que vaya viendo, porque yo les pongo cosas que por ahí, para que les sean más fáciles a ustedes, si bien no dejen de leerlo del libro, pero tengan la diapositiva que por ahí es más de fácil acceso cuando quieren pegar una repasada. Pero bueno, yo les averiguo si hay el Bolonia en español. Bárbaro, gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, Tommy. Se pide, se lo da más que nada como antiinflamatorio. En el pemfigoide, tanto en el pemfigoide ampollar como se puede dar, o sea, no está descrito en el cicatrizal, no está descrito en el ampollar, pero como también se pueden dar como ahorradores de corticoide, la zona se puede llegar a dar. No está descrito, pero lo han nombrado. Profe, discúlpeme. Sí. De cara a que estamos próximos al parcial, ¿qué recomendación respecto a en qué temas focalizarnos nos podría brindar usted? En lo que respecta a dermatología, obviamente. Yo generalmente siempre les repito lo que quiero que ustedes, digamos, tengan en cuenta. El año pasado me pidieron, yo el año pasado no di las clases, me pidieron que haga las preguntas como para los exámenes. No sé si este año me van a... ¿Cuándo rinden ustedes estos temas? El próximo lunes. Bueno, no me han pedido, digamos, que les haga las preguntas yo, por eso no. Pero más que nada lesiones elementales, no sé, cuando hablamos de alguna patología en particular, qué tipo de lesiones elementales, por ejemplo, en el eritema, no sé si con ustedes di eritema multiforme o con el otro grupo, ya me pierdo, pero más que nada, lesiones elementales, manifestaciones clínicas principales, no se vayan a la histología, yo las histologías se las pongo y demás, pero no hace falta, salvo que sea algo muy puntual, como por ejemplo, sí, en pemfigoide, la inmunofluorescencia directa, ¿qué tiene a diferencia de la dermatitis herpetiforme? Bueno, los tratamientos más convencionales, o sea, sepan que a una dermatitis herpetiforme no le van a dar corticoide de entrada porque el tratamiento principal es la dieta libre de gluten, o sea, como y esas cosas. Pero no, básicamente generalidades, no se enloquezcan. Bien, muchas gracias. ¿Quién más me hablaba por ahí? No, profe, yo te iba a preguntar algo, pero ya lo resolví. Ah, bueno. Bueno, chicos, yo igual, de verdad les digo, yo estoy como ustedes también aprendiendo a dar las clases. Es mi primer año como profe de la facultad, entonces les dejo mi mail porque si tienen alguna duda o si quieren un día sacarle alguna fotocopia al libro, me lo piden, yo lo llevo a la facu, le sacan alguna copia, es gigante el libro, pero no se van a sacar todo el libro porque se van a volver pobres. Pero bueno, mándenme mail con sus preguntas, digamos, organícense con eso, yo no tengo problema. La idea es que ustedes sepan manejar las dermatosis más frecuentes en la guardia y demás y no se vuelvan locos, ¿sí? Así que copien mi mail y me escriben ahí cualquier duda. Gracias, doctora, muy amable. Listo, bueno, descansen, buenas noches.